Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la definición de competencia y las competencias en educación. Este video está desarrollado en base al libro Desarrollo de Talento Humano de Ayes Marta Alicia, por si los quieren consultar o ampliar el conocimiento, ¿sí? Bien, lo vamos a ver desde el punto de vista de esta pirámide, ¿sí? En el video anterior tienen qué es una capacidad, ¿sí? Que es el potencial para aprender. Recuerden que las capacidades son innatas. El potencial para hacer son las habilidades. ¿A qué se refiere este potencial para hacer? Es el desarrollo, el estudio de esa capacidad para implementarla, para aplicarla, ¿sí? Y luego la competencia, que es la capacidad para hacer con excelencia esa capacidad o esa habilidad que se ha desarrollado, ¿sí? Vamos a comenzar con la definición de competencia, que dice así: son las medidas de nuestras habilidades que se utilizan para analizar el desarrollo mental, ¿sí? Son medidas de nuestras habilidades para analizar el desarrollo mental. Otra de las ideas de las competencias es que se relacionan con la formación y construcción de estructuras mentales. Con la formación y construcción de estructuras mentales. Producen o permiten el desempeño superior de una persona, ¿sí? Es lo que les decía recién, de ser competente. Producen o permiten el desempeño superior de una persona. Una competencia requiere habilidad, talento y actitud para llevarla a la práctica, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Una competencia requiere habilidad, o sea, la práctica, la metodología, el método, la técnica, talento, o sea, una capacidad particular, y actitud para llevarla a la práctica. Es decir, por ejemplo, yo tengo la capacidad, ¿sí?, innata o genética de la voz. Tengo una voz excelente, hermosa, ¿sí? Perfecto. Voy a practicarla, voy a educarla, voy a formarla y voy a tener una habilidad, ¿sí? Esa capacidad se transforma en un talento particular. Y luego, esa capacidad, cuando llega a un nivel de excelencia, va a ser una competencia, pero tengo que tener actitud para cantar, ¿sí? Por ejemplo, no tener vergüenza, poder manejar los nervios en público, etc. Si lo llevamos al plano cognitivo, ¿sí? Nos vamos a referir más a la abstracción, a la relación de esquemas, de estructuras mentales, ¿sí? Vamos a ver ahora las competencias y la educación, o sea, más centrado en la enseñanza. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos a las competencias
en educación. Si me dan un segundo, recuerden si tienen alguna duda, dejarlo en los comentarios. Les coloco al final del video videos relacionados con habilidad y capacidad. Competencias y educación. ¿Qué vamos a encontrar acá? La enseñanza por competencias. Que ahora es lo último en educación, ¿sí? Que está fundado en el desarrollo del pensamiento, ¿sí? En este desarrollo del pensamiento es donde encontramos el pensamiento crítico, la creatividad, la memoria, la atención, la relación de conceptos, ¿sí? Esta es la enseñanza por competencias, pero ya la voy a especificar bien en este punto. ¿Qué es el saber? ¿Sí? Las competencias del saber. ¿A qué se refiere este saber? El saber, o sea, relacionado con conceptos, contenidos. El saber hacer, relacionado con la aplicación de esos conceptos, ¿sí? Llevado a la práctica. El saber ser, la actitud del sujeto de aprendizaje en la implementación de una tarea, ¿sí? Y el saber estar, que es lo que llamaríamos las relaciones interpersonales con sus pares o docente. Estas competencias se aplican también en lo laboral. El saber hacer va específico a la tarea que tengo encaminada, ¿sí? El conocimiento que tengo de esa tarea. El saber hacer es llevarlo a la práctica. El saber ser es la actitud que tengo enfrente a ese desafío, y el saber estar es cómo me llevo con el entorno en el cual trabajo. Bien, si te gustó el video, recuerda suscribirte, comparte y regálame un me gusta. Al finalizar el video, dejo videos relacionados. Gracias.